ya que pueden hacer pueden hacer, por así decirlo, un descubrimiento o una hipótesis o una teoría desde el campo de la astronomía, por ejemplo, y gracias a la ciencia ficción o al arte más bien literario, distintas autoras, autores pueden crear mundos misteriosos, crear nuevas herramientas tecnológicas, etcétera, y los niños o las niñas que leen eso en su infancia se pueden como entusiasmar o inspirar con eso, crecer, profesionalizarse en su área, meterse, por así decirlo, en el área de la física, la astronomía o ingeniería y desarrollar tecnología que pueda responder a esas mismas consultas o parte de la ciencia ficción. Entonces, esta retroalimentación que genera la ciencia no es solamente algo que queda sellado, por así decirlo, más bien en la comunidad científica, sino que escapa de distintas formas. Tal como en el caso de la ciencia ficción, acá tenemos, por ejemplo, el caso de Haeckel, que en realidad pasa a otro plano, más bien del arte, etc. De hecho, pueden buscar Art Nouveau y van a encontrar que hay distintos tipos de pintura. Bueno, aquí también vamos a ver un par, pero eso es lo interesante. Y como les decía, ¿qué es una ilustración científica también? Porque uno se queda con la idea de que, claro, tiene que ser la pintura de una especie, no sé, las características anatómicas de un órgano desde el punto de vista médico, una vía de señalización dentro de la célula, la ilustración de un planeta, etcétera. Pero en realidad la importancia o la base de la ilustración científica es que tiene que ser una representación de un modelo o responder una duda en base a hipótesis o teorías científicas, pero que tiene que funcionar como una herramienta que yo deseo o necesito usar. ¿Okay? De hecho, si pensamos cuál es la ilustración científica más importante de la humanidad o de la historia de la humanidad hasta el momento, uno puede pensar probablemente en Galileo, quizás en sus lunas, Haeckel probablemente, pero en realidad pensándolo en este concepto de funcionalidad es tomar un texto, un análisis de esa información, pasarla a una tabla probablemente, y luego de esa tabla pasarla a una ilustración científica, que es la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, pensar en la ilustración científica es esto, es pensar que es un mapa o una guía funcional que me permite utilizarlo como información o poder apoyarme en esto y poder seguir avanzando desde el punto de vista científico. Entonces, cuando uno trabaja en la ilustración científica más formal, pensándola ya en papers o publicaciones científicas, es una guía que utiliza el científico para poder explicar un mecanismo o un modelo, ¿ok? Y en este caso, cuando piensen, por ejemplo, cuál es la ilustración científica más importante, siempre va a ser la tabla periódica hasta el momento. Y es porque, claro, imagínense, es información que está contenida en símbolos, elementos, letras, colores, etcétera. Nada es antojadizo en este diseño. Y ese es otro valor fundamental en la ilustración. Cada elemento que uno integre dentro de mi diseño o de mi ilustración es 100% intencional, no hay nada azaroso, ¿ok? Y esa es por así decirlo, la intencionalidad que uno tiene a la hora de hacer un experimento, pero en este caso una ilustración. Por ejemplo, en este caso, en el análisis de la tabla periódica vemos que el oxígeno, la ubicación del texto, la masa atómica, los números, etcétera, el número atómico no es algo al azar, está previamente ordenado. La posición de ese elemento químico en la tabla no es algo antojadizo. Los colores, por qué este grupo, por ejemplo, tiene este color anaranjado o este color verde o este verde más oscuro, por ejemplo, el de los gases nobles, etcétera. ¿Okay? Entonces, lo importante de la ilustración en sí es poder entregar información fidedigna, ¿okay? En base a un modelo teórico previamente estudiado por científicas o científicos, pero también que sirva como un mapa, una guía o una ruta o una herramienta para distintos tipos de públicos, que en este caso pueden ser científicos o incluso académicos o a nivel ya de colegio o universitario. ¿Mm? Ya como entrando a la ilustración más bien de mi campo, que sería como una pequeña parte en realidad del gran gremio de la ilustración científica. Como vimos, podemos participar desde la ilustración científica a nivel químico, físico, biológico, ilustraciones de especies, etcétera, y ya podemos entrar a un pequeño subgrupo ya que sería más bien el campo de la biología celular, que es un campo en realidad, o desde mi punto de vista personal, eh, bastante amplio también. En realidad, dado el sistema que tenemos hoy en día de publicaciones científicas, ya no necesitamos el hecho de que tenga que ir un dibujo, porque sí, necesitamos cierta estructura a la hora de publicar, y ese sistema de estructura necesita ilustraciones científicas, como por ejemplo el caso del famoso Graphical Abstract. Necesitamos un resumen gráfico que vaya en una publicación y que con esto el paper se envíe, pase a fase de revisiones, etcétera. Ahora, el hecho de mandar un graphical abstract antiguamente era más bien algo decorativo, quizás algo que tenía que ir necesario para poder
representar de mejor manera el paper, el título, el resumen del paper, etc. Pero hoy en día el Graphical Abstract funciona como una carta de presentación. Ya no es solamente el dibujo que sea porque sí, necesito un dibujo que sea coherente ahora. Y que esa coherencia y que sea lo suficientemente atractivo para que el revisor o el editor de la revista tenga mayor chance de que pueda pasar a revisión. Por tanto, necesitamos ese tipo de detalles hoy en día a la hora de pensar en una publicación científica. Antiguamente un paper uno podría ver el título, bueno, los autores, por ejemplo, afiliación, etcétera, el abstract y la introducción del paper y listo, uno comenzaba a leer el artículo. Pero hoy en día ya tenemos, por ejemplo, que va el título, los autores, va el graphical abstract y va un significance que sería como un extracto del abstract, que sería la primera página. Y después viene el artículo en sí con todas las otras características. Por lo tanto, la ilustración científica en el campo de la biología celular es un tema que en realidad requiere de mucha ilustración inicialmente. En ese caso, volviendo entonces a la historia más bien de la ilustración, solamente coloco estos ejemplos porque en el caso de la ilustración más bien de especies son como procesos más bien estáticos, por así decirlo, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la primera ilustración de un axón de una neurona, perdón, que son los trabajos de Dieters, o por ejemplo de los distintos tipos de dendritas y ramificaciones que pueda tener una neurona con la tinción de Bielchowski. Pero si bien esos fueron desplazados, entre comillas, por las técnicas de microscopía, fotografía, inmunofluorescencia, microscopía electrónica, etcétera, hay algo que la ilustración científica tiene muy bien desarrollado, que es el hecho de poder servir como un mapa de rutas, como en el caso de la tabla periódica. Y es porque, por ejemplo, acá, en la ilustración, la última de la derecha, que es una ilustración de Santiago Ramón y Cajal, que es una ilustración que representa un corte de tejido del cerebro, que en este caso es el hipocampo, podemos ver cómo están todas las distribuciones de distintos grupos de neuronas. Independiente de que solamente es una figura representativa, lo interesante de esta ilustración científica, perdón, no es solamente las ramificaciones de esas neuronas y cosas por el estilo. Lo importante acá es que Cajal ya le pone la direccionalidad de cómo podría estar fluyendo la información. Que en ese caso solamente se sabía que eran tejido que respondía de forma eléctrica y nada más. Entonces, ¿cómo a Cajal se le ocurrió que probablemente la información tuviera que ir en base a las proyecciones que él establecía con esas flechas? Es bastante interesante. Por lo tanto, una ilustración científica, en este caso, no solamente me muestra un momento estático, sino que me está mostrando un proceso que estaría ocurriendo dentro de esa ilustración, que es algo que no puede representar una fotografía, a menos que la intervenga, obviamente. Entonces, una ilustración científica tiene esa otra característica, que es al ser una representación yo puedo jugar a distintos niveles. Puedo tener la ilustración de una célula, del interior de la célula, de los genes que se expresan o que me interesan expresar dentro de ese modelo teórico, lo que sea, y de ahí automáticamente en la misma figura o en el mismo cuadro o en el mismo lienzo, lo que puedo hacer incluso ahora es traspasar hacia la especie completa o al individuo o el modelo de estudio. Entonces, en un solo dibujo puedo tener distintos tipos de fase, distintos tipos de zoom, puedo colocar distintos tipos de flecha, utilizar distintos tipos de colores y por lo tanto es una herramienta mucho más versátil. Si tuviese que hacer una representación probablemente en fotografía, tendría que hacer un video quizás, un modelo mucho más amplio y probablemente va a ser mucho más engorroso. Pero una ilustración genera esa simpleza, que es una de las potencialidades también que tiene a la hora de poder diseñar o ilustrar, que es como la otra rama más bien del diseño, que está asociado al famoso menos es más. O también podemos también jugar como con estructuras ya de distintos tipos virales, por ejemplo, que en este caso ya son pinturas en acuarela, que son de David Goodsell. Y lo interesante es que en este caso lo que tenemos es que es una ilustración científica, es una ilustración decorativa, en realidad es esa famosa delgada línea en que puede ser arte y ciencia al mismo tiempo. ¿Ok? David Goodsell es un biólogo molecular, trabaja con estructuras de proteínas. De hecho, Protein Data Bank, que es famoso PDB, donde uno puede descargar las estructuras de proteínas, él también tiene su propia sección, tiene su propio estilo en realidad, que se llama el estilo de David Goodsell, y van a ver pinturas o modelamiento de proteínas que en realidad que se parecen mucho a esto. Bueno, es porque está David Goodsell en eso, ¿ok? Y lo interesante de eso es que en realidad acá tenemos distintos tipos de elementos gráficos. Tenemos, por ejemplo, el primer lado sería el famoso SARS-CoV-2 o el famoso coronavirus. Y podemos ver que en realidad, aparte de que sean estructuras complejas y cosas por el estilo, podemos ver que en realidad lo que tenemos acá es que es el uso del color, por ejemplo, algo que en realidad
genera una diferencia. Por lo tanto, hay otro tipo de intencionalidad también dentro de este diseño. Ya no nos quedamos, por ejemplo, con las flechas y las líneas, sino que hay cosas que se pueden reemplazar solamente con herramientas gráficas. Por ejemplo, acá, simplemente con el uso del color puedo diferenciar el virus del fondo. Y automáticamente mi vista se centra específicamente en ese virus. No necesito ver qué es lo que pasa alrededor, a pesar de que son distintos tipos de estructuras de proteínas que participan en ello. Podemos ver también que hay diferentes cambios de color, o sea, o distintos tonos, por así decirlo, dentro de ese mismo color. Y por lo mismo, entonces, lo que estamos teniendo acá es que la ilustración habla por sí sola. No necesito quizás rotular esto, o probablemente sí, va a depender del contexto, pero en realidad puedo simplemente mencionar que es el famoso coronavirus o el SARS-CoV-2 y ya la imagen habla por sí sola. Y bueno, y lo mismo acá, si se dan cuenta, el verde ya cambia automáticamente la reacción frente a esa figura. Por lo tanto, lo interesante de eso es que lo que estamos viendo acá es que no es necesariamente transmitir la información de una forma basándose en textos y palabras y cosas por el estilo. Lo que nos interesa es que la información sea lo suficientemente pulida gráficamente para que pueda hablar por sí sola. Y esto funciona muy bien, por ejemplo, en el caso de las portadas científicas. Entonces, como saben, Goodsell en realidad bueno, es súper famoso en el campo de la ilustración científica o del gremio de los ilustradores científicos en biología celular y molecular. Tiene varias portadas, pero si se dan cuenta son los colores lo que hablan por sí solos. Entonces podemos ver, por ejemplo, esta portada en Nature que también habla de famoso COVID, y podemos ver que los colores son los que marcan la señal, pero todo esto está hecho a mano, ¿ok? No hay nada digital acá. Entonces es como arte puro de forma tradicional clásica, donde David Wurzel se encarga de hacer esto. Entonces tiene su laboratorio dentro de su centro de investigación, pero aparte tiene su rinconcito también para hacer este tipo de trabajos. Y bueno, también ya la ilustración puede ir como pasando a un siguiente nivel y lo podemos pensar más bien desde el punto de vista divulgativo. Ya no es solamente dibujar una célula para que llegue a un público específico que pueda ser académico, sino lo que estamos haciendo acá es tomar ese contenido y cómo lo podemos reusar, cómo lo podemos transformar o cómo lo podemos convertir ahora para que llegue a un público que quizás esté interesado en la ciencia, ¿ok? Entonces, ese es el tema más bien de la divulgación científica o cómo podemos democratizar el conocimiento. Y de hecho, la famosa democratización del conocimiento es producto también de las redes sociales hoy en día. Ya no pasa como antiguamente donde uno tenía que esperar que saliera una edición especial en el diario o comprar un libro probablemente para poder informarse al respecto. Hoy en día, perdón, con un celular basta y sobra para poder encontrar información de nuestro alrededor. Y por lo mismo, entonces, la ilustración también sirve como un material de apoyo. Por lo tanto, van a darse cuenta que la ilustración siempre está metida en todas partes. Para explicar un mecanismo, para explicar un esquema, un símbolo, un icono, un logotipo para un laboratorio, etc. ¿Mm? Y también, hoy en día, en este último tiempo, también está el famoso tema de la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿La inteligencia artificial es una ilustración científica en sí o no? ¿Puede hacer ilustraciones científicas? Y creo que de momento no. Yo creo que simplemente se encarga de crear imágenes aleatorias con muchos errores. Pasa mucho también que se han visto artículos científicos que son escritos por inteligencia artificial y inventa citas o tiene como ciertos errores para decir cosas. En el caso de la ilustración científica es mucho peor. Lo que podemos ver es que en realidad hay reinterpretaciones de modelos que ni siquiera existen. Por lo tanto, la tasa de error que produce es súper alta. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente del área de la ilustración o de la ciencia o del área de la ilustración científica está como un poco asustada pensando de que, claro, nos puede quitar trabajo o algo así. Pero en realidad pienso yo que es algo completamente diferente. Lo que hace es valorizar más nuestro trabajo. No es tan sencillo, ¿ok? Necesita cierta formación en ciencias por un lado, pero también un entrenamiento para poder desarrollar ilustraciones, ¿ok? Aprender a dibujar, aprender a hacer ilustraciones digitales, etcétera. Entonces el tema de la inteligencia artificial es un proceso probablemente que va a requerir mucho tiempo de desarrollo, pero va a necesitar sí o sí ese valor humano para poder enfocar la idea y poder transmitir el mensaje real. Por lo tanto, las ilustraciones científicas no tampoco son piezas 100% científicos racionales, como si fuese diseñado por inteligencia artificial, al contrario, necesita ese valor humano para poder enfocar y transmitir un mensaje, sobre todo en el campo de lo que sería la divulgación o también el diseño de las portadas. ¿Mm? Lo interesante entonces, como les decía, que la ilustración científica siempre ha existido. Ha tenido altos y bajos, sobre todo cuando se desarrolló perdón, la fotografía
distintos tipos de tecnologías para poder mostrar el mundo real, ¿ok? Pero hoy en día hay una especie de renacimiento desde el punto de vista de poder desarrollar ilustraciones para explicar distintos tipos de mecánicas o procesos biológicos o también de otros procesos que sean en otras disciplinas. ¿M? Lo interesante es que hoy en día importa mucho esa colaboración científico-gráfica. ¿M? Antiguamente era como tener libros de solo texto para poder mencionarlo todo, pero sabemos todos que un libro o un paper que tenga una buena ilustración para explicar ese evento va a ser mucho más fácil de captar. Por esa razón, entonces, muchos laboratorios hoy en día se están asociando con ilustradores, divulgadores o también con gente del área de las ciencias o del área gráficas, perdón. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que favorece que el paper tenga mejor calidad gráfica. Y si lo pensamos desde otro punto de vista, teniendo el área gráfica de nuestro lado, o del área del científico, no es solamente en el área de la interpretación o el desarrollo de una ilustración científica, sino que es tomar ese conocimiento gráfico y poder traspasarlo también al desarrollo de figuras o gráficos. ¿M? Hoy en día estamos también con el tema del data visualization, o sea, perdón, de la big data, pero también hay una disciplina que se llama data visualization. Entonces, muchos diseñadores informáticos lo que hacen en realidad es tomar esa información, bancos masivos de información y poder realizar gráficos que puedan explicar eso. Ya no es necesariamente el gráfico de barra para poder, que va dentro de un paper. Hoy en día existen distintos tipos de estrategias para poder representar esos gráficos. Por lo tanto, es importante el área gráfica. ¿Ok? No solamente el dibujito que va a ir de adorno en un paper, sino que puede ser algo súper fuerte para poder utilizarlo en una publicación científica, en un congreso, en una charla quizás, en una clase de pregrado, posgrado, etcétera. ¿Mm? Y además, entonces, está bueno, este paper que también es súper interesante, que habla también como de este regreso, retorno del dibujo en sí, ¿ok? Es súper importante eso. Yo creo que en realidad nos permite, por un lado, comunicar de forma efectiva procesos complejos. Y ahí está la clave. Podemos crear nuevos modelos gráficos, reunificar modelos antiguos de forma gráfica y poder interpretarlos de una nueva manera. ¿Mm? Y bueno, yo creo que el gran ejemplo también del desarrollo de la ilustración científica o que haya potenciado también a la ilustración científica está el tema de la pandemia. De hecho, antiguamente cuando pasaba algún evento científico o de un descubrimiento, pasaban semanas o meses quizás hasta que saliese algún documental o algún reportaje en el diario o algún libro. Tardaba años probablemente. Pero en el tema del coronavirus esto fue en cosas de días. En días ya habían ilustraciones, infografías, gente divulgando sobre el tema y esto se empezó a masificar de mejor manera. Y de hecho, yo creo que la ciencia se valoró demasiado durante la pandemia. Salieron muchas cuentas, por así decirlo, en Instagram o en redes sociales, hablando del tema, haciendo debates, podcasts, ilustraciones, infografías, videos, animaciones, etc. Por esa razón la ilustración científica resulta tan importante. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo uno empieza dentro de la ilustración científica? Y como les decía, la base en realidad es mantener ese balance entre lo que sería la ciencia y el diseño, o el arte también puede ser, pero pensándolo más bien en el campo del diseño como herramienta funcional que responde a las necesidades de un público en particular. Y eso es lo complejo a veces, es tratar de tomar el concepto científico, que sería más es más, o sea, entre mayor data, entre mayor cantidad de gráficos, entre si aumento mi n, si tengo distintas herramientas tecnológicas para poder analizar un suceso, es mucho más fuerte o mis resultados son mucho más consistentes. Pero en el campo del diseño es menos es más. Necesito tratar de pulir esa información. Y la ilustración científica tendría que estar al medio de estos dos bandos, ¿ok? ¿Necesitamos la información científica? Sí, pero necesitamos pulirla para responder frente a una necesidad de un público determinado. Puede ser público académico, un público, por así decirlo, adulto joven, un público infantil, adulto mayor, etcétera. ¿Ok? Por esa razón es importante entonces pensar de que, bien, la ciencia es importante, mayor data de información es mejor. Bueno, desde el punto de vista de la ilustración tenemos que movernos un poco hacia menos es más. Dejar lo que no me sirva y quedarme con lo que sea estrictamente necesario para explicar. ¿M? Entonces, siempre uno tiene que partir a través o en base a un bosquejo, pensando siempre en menos es más, tratar de anotar ideas, por ejemplo, estos son simplemente ideas que uno va trazando, que serían como esquemas o bosquejos de distintos tipos de ilustraciones. El de acá sería más bien algo divulgativo, lo de acá sería una ilustración científica,
ya muy formal o como la estructura, pero si se dan cuenta son solamente rayones en papel, o si es más bien algo esquemático como una infografía. Lo interesante de eso es que lo que nos permite entonces pensarlo de esa manera es que menos es más significa simplificar dicha información. Por ejemplo, en este caso, esta ilustración científica, si se dan cuenta desde el punto de vista gráfico, no es tanto, pero lo que sí hay, o lo que mayor prevalece es el texto, y es porque probablemente es una ilustración que va apoyada con fotografías, probablemente del modelo de estudio, etc. En este caso es como la enfermedad de Alzheimer, pero ¿cuáles son los cambios que se producen en una situación normal o control versus a una perturbación o neural disruption a nivel de este tejido, por ejemplo, o a nivel de esta célula? Lo mismo acá, sería como una ilustración más bien atractiva para un público infantil. Y lo mismo, hay como los dibujos en realidad o los colores tratan de representar otra cosa. O más bien, por ejemplo, una ilustración más bien tipo esquemática o infografía. Todo va a depender de su público. Y para ello entonces necesitan elaborar su propuesta. Y su propuesta se va a basar fundamentalmente en cuál es su problemática o qué es lo que quieren responder, a qué público va dirigido eso, que es súper importante saber a qué público va esto, y finalmente cuál es el objetivo, o cuál es el medio por el cual van a ejecutar ese trabajo. Entonces, por ejemplo, el primero, el público, la problemática es fácil porque es el título del paper, entonces, o es lo que se quiere responder dentro del paper. El público dirigido, absolutamente fácil, son científicos pares, entonces tampoco es un público que se aleje mucho del rango, es muy específico. Y el objetivo, una ilustración científica, graphical abstract, figura, etc. ¿Ok? Lo segundo ya comienza a volverse más complejo. De hecho, el público en el campo de la perdón, en el campo de la divulgación suele ser más complejo. No es lo mismo explicarle a un adulto, por ejemplo, a un académico, un tema que él maneja, a otro par que también maneja ese tema, que ese es el público más fácil de todo, frente a tratar de explicarle un proceso científico, un proceso biológico a un niño o a una niña. Entonces necesito otro tipo de herramientas gráficas, necesito más colores, por ejemplo, el desarrollo de un personaje, un diálogo quizás, dentro de como una estira cómica, por ejemplo, una infografía, etcétera. Por esa razón es súper importante entonces mantener el concepto de la propuesta. Problemática, público dirigido y el objetivo. ¿Ok? Pero volviendo ya al tema de las ilustraciones en sí, claro, pensamos como una ilustración científica, la ilustración científica más bien formal, ¿ok? Que es como la más conocida o la más usada. Entonces lo que hacemos hoy en día es que probablemente reinterpretar cosas que ya se han hecho hace bastante tiempo. Por ejemplo, la famosa glicólisis. La han desarrollado de todos los colores posibles, ¿ok? Pero lo que podemos hacer ahora es quizás actualizar frente a nueva evidencia no estrictamente ligada al proceso, sino a lo que lo rodea. Por ejemplo, en este caso, esta es una ilustración clásica de la glicólisis, no lo típico de siempre. Pero lo interesante, por ejemplo, es que en Protein Data Bank, o el famoso PDB, tienen ya desarrolladas las estructuras de distintas proteínas. De hecho, tiene una sección especial donde están las proteínas de la glicólisis. Entonces, la idea de esta ilustración, que es una ilustración relativamente antigua ya, quizás un tiempo, era integrar la glicólisis, pero con otros procesos asociados, por ejemplo, a la actividad de la mitocondria y a otras vías metabólicas. ¿Okay? Era una ilustración muy, muy bioquímica. Pero lo interesante de acá es que quisimos entonces integrar con este modelo. Entonces aprovechamos de tomar esta información gráfica y reintegrarla entonces en una ilustración científica. ¿Ok? Entonces ya no es la glicólisis, o sea, sigue siendo la glicólisis, pero en este caso lo que nos interesaban eran las estructuras de las proteínas que estaban participando. Ahora, son simplemente siluetas de la proteína, tampoco en el artículo estaban hablando de las estructuras específicas, pero sí cambia la forma de ver la figura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la exoquinasa, que tiene esta forma, entonces la aprovechamos de utilizar basándonos en los mismos modelos. O la aldolasa, por ejemplo, que está acá, etcétera. Lo mismo acá, por ejemplo, la vía de las pentosas también tienen su estructura, bueno, la síntesis de glicógeno está como parte dentro de la vía, y bueno, el ciclo de Krebs simplemente estaba representado con, en este caso, la mitocondria. Pero si se dan cuenta acá, utilizamos o actualizamos un poco la información. Entonces son las pequeñas ventajas que podemos utilizar dentro de la ilustración científica. Podemos quedarnos con el esquema, sí, pero también podemos integrarlo ahora con otros elementos gráficos que nos ofrece la evidencia. Por ejemplo, las estructuras de proteínas. Entonces, por un lado, tenemos la propuesta, ¿cierto? Vamos a definir nuestra problemática, público y objetivo. Ya con eso podemos desarrollar nuestros bosquejos con esto. Y finalmente lo que hacemos entonces es integrar toda esta maquinaria gráfica, que puede ser el uso del color,
la tipografía y cómo esto se distribuye en nuestra retícula, en nuestro lienzo, que sería como la composición de una figura. Con esos tres elementos clave es más que suficiente. Y el cuarto que sería, claro, la ilustración propiamente tal, sería el desarrollo de estos objetos, hacer una membrana, etc. Pero si honestamente vemos esta figura y la desarmáramos, podemos ver que simplemente son figuras geométricas y nada más, ¿ok? Lo que hace que funcione esta ilustración es el complemento de todos esos elementos gráficos. El uso del color, por ejemplo, en las siglas pentosas, todos tienen un color más bien eh, movido hacia el azul, por ejemplo, un poco de morado. El glicógeno es 100% morado. La glicólisis tiene todas esas derivaciones de verde o verde oscuro. Mientras que en el caso de la mitocondria o la fosforilación oxidativa o el ciclo de Krebs, tienen estos colores más bien ligados hacia colores rojizos, café. Entonces, como les había mostrado en la ilustración de Gutzel del famoso coronavirus, que se notaba como de una, lo que tenemos acá es jugar con el mismo juego de Gutzel, por así decirlo. Utilizamos el color como herramienta divisoria. Entonces, si yo esto lo colocase en blanco y negro, por ejemplo, probablemente me marearía con tantas flechas. Pero acá veo la glicólisis completamente organizada. Entonces sé que en la fructosa 6-fosfato participa, por ejemplo, con el ciclo de las pentosas. ¿Ok? O, por ejemplo, acá la glicógeno o la síntesis de glicógeno, la glucosa 6-fosfato, etc. Por esa razón es súper importante eso, tener como manejo o aprender como el uso del color, por ejemplo, como qué tipografía deseo utilizar para esto, para tal cosa. Y lo más importante, perdón, la composición, cómo esto lo voy a organizar dentro de mi esquema. Y esa es la clave, ¿ok? O sea, bueno, ese es mi modelo de trabajo. Y si me preguntan que si hay una especie como de movimiento artístico para poder desarrollar esto, honestamente yo vengo del laboratorio también. Entonces yo funciono como si fuese un laboratorio. Desarrollo mi esquema por fase, desarrollo mi protocolo de uso y después aplico color, aplico tipografía y así voy ensamblando los elementos que ya están previamente definidos en mi bosquejo. Entonces, si ya tiene formación científica, entonces en este caso es tratar de replicar su modelo, pero en una nueva propuesta o en un nuevo laboratorio que sería un laboratorio más bien gráfico. Finalmente, entonces, con las ilustraciones científicas de paper tenemos este tipo de resultados, ¿ok? Tenemos figuras que están asociadas, bueno, la mayoría es neuro, pero es porque en este momento me tocó trabajar mucho en neuro, pero si se dan cuenta, las figuras en algunos casos son relativamente simples. Por ejemplo, en la figura acá del medio es una sinapsis de tipo excitatoria llamada SAT, que depende más bien de la liberación de glutamato, o sea, una sinapsis glutamatérgica. Pero se dan cuenta, están todos estos colores para representar las distintas poblaciones de proteínas que participan en esta sinapsis. Entonces, hay distintos tipos de colores, las tipografías algunas están inclinadas o no, etcétera. Pero si empezamos a desarmar esta figura, vemos que en realidad son figuras relativamente sencillas. No es como una figura tridimensional de la proteína del, no sé, del receptor de NMDA que está acá en rojito. Lo que tenemos acá es la convivencia de los elementos gráficos. Y esa es la clave, ¿ok? Lo mismo acá. Si se dan cuenta en la figura de una especie de roedor acá en Chile, que es el Octodon degus, que es un modelo de estudio que emula la enfermedad neurodegenerativa de tipo Alzheimer, podemos ver que los colores se van oscureciendo o se van contrastando a medida que el animal envejece. Entonces es el uso del color el que está llamando a la figura. Y lo podemos ver acá que 19 meses puede estar 100% sano, 56, o sea, 56 meses ya de viejo, este roedor puede desarrollar la patología. Y podemos tener acá un triángulo para hablar como y se van incrementando los marcadores histopatológicos. ¿Ok? Quizás el único detalle puede ser ya la ilustración del roedor. Ahí puede ser como ya parte por parte, pero eso se desarrolla entrenando nomás. No hay como un gran secreto. Hay que practicar y desarrollar el dibujo. Pero si se dan cuenta, son los colores los que están hablando acá. Y bueno, lo mismo acá abajo, son líneas y flechas y es la composición de la figura. Esta figura es bastante más compleja porque trata de hablar de cómo funciona, por ejemplo, la ubiquitinación de proteínas o marcaje de proteínas que van a entrar al sistema del proteosoma y van a ser degradadas y cómo otras entran en la autofagia. Pero independiente de eso, si se dan cuenta, hay dos colores que se dividen, uno más tenue o tirado hacia un café mucho más claro y uno que es más rojizo. Entonces, uno es la condición normal, cómo ocurre el proceso, y el otro sería lo que sería en sí como dentro de la condición o la patología de envejecimiento y Alzheimer. Entonces, son las flechas las que están hablando acá. Son figuras más complejas, sí, pero lo importante de eso es que está la información como una ruta de apoyo o complemento hacia el artículo científico, que en este caso puede ser un review. ¿Mm?
Por otro lado también, acá esta figura, que esto sería como algo mucho más previo quizás a Data Visualization, es como algo mucho más artesanal, por así decirlo. Lo interesante de esta figura es, por ejemplo, la famosa neurogénesis adulta en roedores, ¿ok? Que ocurre en este caso, una de las zonas donde ocurre neurogénesis, que es en el hipocampo, principalmente en el giro dentado, en el cerebro. Entonces, la típica figura donde están como los distintos tipos de células que se van convirtiendo hasta llegar a la neurona madura. Si se dan cuenta, el color pasa de un color frío hacia un color cálido. Entonces, jugamos con el degradé o el espectro de luz también para apoyar o reforzar esa idea. Pero lo interesante de esa figura, que es una figura muy popular y se ocupa mucho en neurogénesis, como una figura súper clásica, es que cuando me pidieron esta figura, eran muchas tablas y era la idea de presentar que hay genes que se expresan, genes que se apagan, ligandos de una vía que se activan, otras que se apagan, receptores, correceptores, cascada de señalización, en fin. Eran muchas cosas las que estaban participando. Entonces, para reemplazar eso gráficamente y pensando en esto del menos es más, la idea fue la siguiente. Vamos a usar el color como herramienta de información. Entonces, lo que hacemos acá es que el degradado o el gradiente de color es el que va a indicar cómo es el perfil de expresión o la actividad de ese ligando, gen, vía de señalización, etc. Entonces lo que vemos acá, en azul o celeste, son distintos tipos de ligandos de tipo Wnt, Wnt7A por ejemplo, que se expresa a lo largo de todo este proceso. Sin embargo, el Wnt3 o el 3A se expresa solamente dentro de esos tres estadios y Wnt5A en los otros estadios. Entonces podemos ver qué ligandos están en un lado, en otro lado o durante todo el proceso. Y lo interesante es que estos ligandos tienen sus propios receptores o correceptores. El Frisel 1, que sería FZD, pero el Frisel 1 con Win7 va muy parecido. Pero el LRP6, que es un correceptor de esta vía de señalización, está presente con esta otra de acá. Entonces vemos que acá hay una vía y acá hay otra vía. ¿Y qué significa también? Que las cascadas de señalización cambian. Y vemos también que los genes se van expresando de distinta manera. Entonces lo interesante de esta figura es que los colores me están entregando la información. Y esto es también una ilustración científica, ¿ok? Podría colocar, perdón, eh, tres vías de señalización, la vía Wnt beta-catenina, calcio, la PSP o la beta-catenina de nuevo acá, por distintas partes, cómo se expresan y fechas para todas partes, y probablemente tendría un enredo completamente brutal de vías de señalización interactuando, que es lo que suele pasar. Pero en este caso es el color el que le da ese pequeño detalle sutil para entregar la información necesaria. Por esa razón resulta importante entonces una ilustración científica. Acá estoy condensando mucha información, pero que se ve súper fácil de interpretar. Porque lo que quieren, o lo que quería la investigadora en este caso, era quiero ver los procesos que van ocurriendo durante el proceso de maduración de una neurona. No me interesa que este correceptor va a interactuar directamente. Esto es solo que me están entregando los resultados. Y los resultados me dicen que, por ejemplo, correceptor se expresa en este estadio. Entonces, así puede hacer después la correlación o establecer su hipótesis o su discusión en base dentro del artículo. ¿Mm? Y bueno, también van a haber ilustraciones que son más bien anatómicas, que es como ya la ilustración más clásica, ¿ok? Por ejemplo, acá que sería un nicho neurogénico, perdón, en el cerebelo. Es exactamente lo mismo. Distintos zoom para poder explicar distintos eventos o procesos que ocurren en distintas zonas. Algo que tenemos como ventaja contra la fotografía. Entonces eso también es una ventaja para la ilustración. Y por otro lado también, que resulta súper importante, es cuando tenemos muchas moléculas, ¿ok? Entonces necesito un nuevo modelo para poder integrar todo eso. Y en este caso, por ejemplo, los inhibidores de transportadores de glucosa son varios inhibidores, pero tienen distintos efectos sobre sus transportadores, ya sea para glucosa, manosa, DHA, fructosa, etc. Lo interesante es que los colores acá dicen que hay una diversidad entonces de transportadores y sus respectivas moléculas. Pero acá los inhibidores, por ejemplo, que sería el GLUT1, no es solamente ese GLUT1, sino que también interactúa con la estructura del transportador de manosa, que también posee esa subunidad que sería un GLUT1, que es una combinación, ¿ok? O, por ejemplo, el de DHA, que tiene otra combinación. Entonces, acá puedo ver cómo son las interacciones. En vez de verlo en una tabla, que sería lo más formal y es completamente válido, una ilustración científica genera un mayor chance entonces de un fácil entendimiento. Y si lo pensamos desde el punto de vista de las publicaciones científicas, dejando de lado el conocimiento, la información, va a tener un mayor chance de ser citado en ese caso.
Entonces, estratégicamente hablando, me conviene que mi paper o mi publicación tenga una ilustración científica bien elaborada, porque eso permite que sea mejor citado. Entonces, me posiciona mejor también como investigador o investigadora. ¿Ok? Y ese paper también puedo citarlo después en charlas, en clases, puedo mencionar que este paper le fue súper bien por esto, esto y esto, puedo generar un mejor engagement, si lo pensamos desde el punto de vista de las redes sociales, con distintos tipos de público. ¿Mm? Y también, otra cosa que es como la parte más divertida también de la ilustración científica es que podemos reinterpretar nuevos modelos, que sería como es como el sueño dorado de los ilustradores en general. Y es porque podemos rehacer las típicas figuras para distintas publicaciones, pero otra cosa es cuando ya son desafíos más grandes, cuando uno ya necesita crear un nuevo modelo para poder explicar un proceso más complejo, ¿ok? Este artículo, que es de Fabián Morales, que es un paper del laboratorio de la profe Friedman, quería unificar dos modelos, ¿ok? Los modelos de cómo ocurren los mecanismos de cotraducción en la síntesis de proteínas o en la biogénesis de proteínas. Entonces acá tenemos que tomar el mundo procariota con el mundo eucariota y ver cómo son sus modelos de cotraducción. O sea, cómo están los ribosomas interactuando. Son dos ribosomas, todo ocurre en un mismo ribosoma, son dos ribosomas, etcétera. Entonces eso lo que nos permite es establecer nuevos modelos. Y lo interesante de esto, o bueno, como me comentaba Fabián en ese momento, era que cada laboratorio tiene como su propio modelo. Entonces lo que querían hacer esto en este review es unificarlo todo. Y eso no es solamente desde el punto de vista científico, que es genial, sino que eso permite también posicionar el paper de mejor manera. Es mucho más atractivo así, porque está todo contenido en un review. ¿Mm? Entonces, esto fue lo que salió, ¿ok? Y lo interesante de esta figura es que es una ilustración científica más bien esquemática, es más bien abstracta. Ya no pensamos simplemente en la célula o lo que está ocurriendo dentro de la célula. Lo que nos permite la ilustración científica es establecer nuevos diseños. Y en este caso, en este artículo, lo que hicimos fue entonces dividir en dos secciones, procariotas, perdón, versus eucariotas. Y acá podemos ver entonces que en estas curvas es cómo estarían ocurriendo los procesos de cotraducción, ya sea en el post-ensamblaje de forma cis, que sería dentro de la misma línea de ribosomas o el mensajero en el mismo ribosoma, o trans, que sería uno con otro. Entonces así ocurre, por ejemplo, distintas formas de la síntesis de proteínas. Cómo ocurre el post-ensamblaje en procariotes o el post-ensamblaje en eucariotes, ¿ok? Uno funciona con el sistema Operon bacterial, otros funcionan con unos gránulos condensados que se llaman de RNA. ¿Ok? Después, cómo funciona el coco-ensamblaje, que sería como la interacción ya más compleja en procariotas versus eucariotas. Es una figura que en realidad se analiza mucho dentro del artículo o dentro del review, y es porque parte o detalle que está eh, introducido dentro de esta figura tiene cierto valor, ¿ok? No es nada al azar, eso es lo que les decía al principio. Toda ilustración científica o requiere necesariamente ciertos detalles, y esa es la parte que trabajamos a veces como ilustradores. A veces parecemos como ciertos artesanos que tenemos que regular la pieza faltante para lograr la figura compleja, así mismo, ¿ok? Y bueno, y así se va desarrollando después el ensamblaje post-traduccional y los distintos modelos de proteínas que se obtienen. ¿Okay? Esta era una de las figuras que va dentro del artículo o dentro del review, pero esta era la figura que probablemente nos tomó más tiempo desarrollar porque era parte por parte, hay detalles, cambios, ubicaciones, el uso del color, etc. Entonces es una figura que en realidad requiere mucho trabajo, pero funciona de mejor manera cuando es como un desafío como ilustrador científico. Entonces, esa es la parte de la ilustración científica que es a grandes rasgos qué es lo que uno pueda desarrollar en el camino. Otro tipo de ilustración sería la portada científica, que es lo que casi todo el mundo le gusta en general. Porque suele pasar de que cuando hacemos ilustraciones científicas de mecanismos es como, claro, check, listo, la figura del paper. Pero la portada científica es donde ocurre esa famosa delgada línea entre arte y ciencia. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar y poder ver si esta portada resulta o no. A veces muchos creen que las portadas científicas a uno lo invitan para hacer la portada, pero en realidad a muy pocos creo que les pueda pasar eso. A David Goodsell probablemente él es bien excelente en lo que hace, entonces tiene esa fama también. Pero en el resto del mundo de los mortales, como nosotros, tenemos que concursar. Eso quiere decir que una vez que el paper es aceptado, te pueden contratar, el laboratorio te contrata para que tú puedas desarrollar una ilustración y ahí sí desarrollas la propuesta de portada que va a competir con las otras propuestas desarrolladas del mismo volumen o número que se va a publicar de la revista.
¿ok? Pero las portadas en realidad son eso, es condensar la información del graphical abstract o del título y del abstract, y eso se condensa en un concepto, y ese concepto es el que se ilustra. Entonces, muy similar a lo que ocurre en divulgación, las portadas científicas tienen ese valor extra. Científicamente hablando, la portada no pesa nada, no sirve mucho que digamos, ya que la información científica está contenida en los resultados, pero la información desde el punto de vista más bien como de comunidad o social es mucho más interesante. No es lo mismo que un paper haya sido publicado en tal revista a que digan a que ese paper fue portada en tal revista, que es lo que también se suele decir. ¿Ok? Entonces, eso hace que el laboratorio pueda tener entrevista en algún diario, puede salir en televisión, en la radio, y por lo tanto tiene un mejor valor divulgativo. Entonces, ahí sí sirve para poder entregar distintos tipos de informaciones. Y otra cosa que tiene la portada científica es otro valor divulgativo para charlas, por ejemplo, y poder explicar en base a una ilustración distintos tipos de fenómenos o procesos. Entonces, por ejemplo, aquí solamente como mostrando distintos procesos de ilustración. En este caso ya son con otro tipo de herramientas. Las primeras ilustraciones clásicas son con programas vectoriales como Illustrator o Inkscape, ¿ok? Esos programas, la ventaja que tienen es que es fácil de corregir. O sea, puedo hacer una flecha y en Illustrator puedo moverla hacia un lado, moverla hacia el otro. No tengo que borrarla como si fuese en Photoshop o cualquier programa de ese tipo, o Procreate, ¿ok? Pero en el caso de las portadas, es mejor o me gusta más trabajar, esto no, más bien personal porque depende también del programa, puede uno utilizar cualquiera. Pero me sirve Procreate porque puedo aplicar esos efectos, entonces trato de emular un poco ese estilo más bien tradicional. Entonces, así uno va desarrollando las propuestas o las ilustraciones. ¿M? Entonces, las portadas científicas tienen ese desarrollo. ¿Okay? Pueden ser portadas científicas conceptuales, como el de los osos polares, que en realidad el trasfondo de eso es control de calidad en la síntesis de proteínas. Entonces, el hielo en realidad perdón, la capa de hielo o el iceberg no es hielo, es el retículo. Atrás no es un sol, es el núcleo. Y los osos son proteínas en realidad. Y la osa mamá en realidad es un complejo de proteínas. Entonces, así uno juega con las portadas. Va a depender mucho de la revista. Molecular Cell, por ejemplo, Trends in Cell Biology, o todas las que pertenezcan a la familia de Cell, o sea, Cell Press, son súper conceptuales, entonces les gustan portadas súper alocadas. En ese sentido, no hay ningún problema. Nature Cell Biology, por otro lado, es súper formal y estructurada. Fondo oscuro y entre más parecida sea esa célula o pueda tener una estructura de proteína ahí, perfecto. Pero si yo quisiese postular con osos polares a Nature Cell Biology, probablemente no me acepten, ¿ok? Va a depender mucho también de ese olfato que uno pueda desarrollar para mandarlo a cierta revista o no, o qué propuesta necesito hacer que se parezca para que pueda ganar en esta portada. ¿Mm? Entonces también eso es súper importante, hay que ser como súper plástico y decidir qué ilustración voy a hacer, pero que pueda encajar dentro de ese modelo de revista. No es lo mismo hacer una para Molecular Cell que una para Nature Cell Biology, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, acá solamente les dejo estas ilustraciones como esquemas. Si se dan cuenta, al principio se hizo el bosquejo, previamente con la propuesta definida, problemática, público dirigido, etc. Y luego se van desarrollando las ilustraciones. Entonces, por ejemplo, la de los pescaditos que están acá, es más bien como de genes que se van perdiendo durante la evolución. Entonces, el ADN funciona como ADN, como genes también, es súper conceptual, porque en realidad estas esferas medias celestes, o sea, medias rosadas en realidad sean esos genes que se pierden. Pero el ADN también funciona como una línea de tiempo, y es porque las especies son más evolucionadas a medida que van ascendiendo. Entonces la idea de esta figura es genes que se pierden en la evolución. Eso es como a grandes rasgos. El segundo es sobre una levadura que se descubrió en el sur de Chile, que en realidad es una levadura que funciona o fermenta a bajas temperaturas en general, comparada con las otras levaduras en producción, más bien como campo biotecnológico. Entonces, la levadura en realidad funciona como una especie de ventana y en el fondo se ven como los paisajes o bosques del sur de Chile. Y se ve como un atardecer y unas nubes, pero si se dan cuenta también parece como un poco fermentado, entonces como tipo cerveza. Así uno va como jugando con el guiño de la fermentación. Y finalmente esta portada también es como una proteína que en realidad permite la degradación de un plástico en particular, que son como estos plásticos transparentes que uno como que va a la comida y que en realidad va como regenerando el medio ambiente. Y bueno, acá el investigador quería que fuera un paisaje donde se encuentra su laboratorio, que era una ciudad en Alemania, creo que era Leipzig. Pero claro, era eso. ¿M? Y también van a ser portadas que, si se dan cuenta, los estilos van cambiando, ¿ves? Porque en realidad depende mucho de la revista.
Neuron pertenece a CellPress, entonces aquí había que ser súper conceptual. Dembo también era súper conceptual, así que ahí se puede jugar de cualquier manera. En ese sentido es parecida a CellPress, y Viruses era como una revista que tenía de todo un poco. Entonces aquí uno podía jugar con cualquier tipo de estilo. En este caso este es mucho más limpio y tridimensional, que era como un nuevo reportero de nanoluciferasa, entonces por esa razón como que brilla. Y acá era como asociado al envejecimiento y sobre la activación de ciertos genes que puedan favorecer a un cerebro más sano. Por eso el ratón está como leyendo y está como más activo. Un ratón como viejito. Y esta portada la vamos a ver con un poco más de detalle porque esta yo creo que ha sido una de las que quizás he trabajado más para poder lograr esa portada, ya que era como una de mis revistas favoritas cuando era científico. Pero por lo mismo, volvamos como hagamos como un análisis de esa revista o de esa portada en realidad. Esa es la idea. La base, en realidad, para ese tipo de ilustraciones, en general, es que necesitamos pensar como en creatividad. Y yo sé que muchos, incluyéndome, pensamos a veces que uno no es creativo, ¿ok? Pero en realidad, todos somos creativos todo el día. Todos los días pensamos una forma para solucionar un proceso. Sobre todo los que venimos del laboratorio, solucionar problemas yo creo que es el pan de cada día. Entonces, necesitamos nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. Y eso produce soluciones originales. Entonces, es tomar ese mismo mecanismo creativo, pero llevarlo al campo de la ilustración. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en general es tomar un proceso científico, convertirlo en un concepto y de ahí nace la ilustración. Es decir, lo complejo a lo simple. ¿Ok? Lo complejo a lo simple no significa tampoco que tenga que pasar a llevar todas las bases biológicas para poder llegar a esa ilustración. Necesito tener cierta coherencia y también ciertos límites. Entonces, eso también es una cosa a considerar siempre como un ticket de que, ok, tengo que simplificar esto, menos es más, pero tampoco pasarme de esa línea. ¿Mm? Por lo tanto, entonces, lo que uno necesita es recurrir a la espontaneidad, a esa creatividad y pensar de tomar eso complejo y llevarlo a lo simple. Por un lado, que es algo que nos pasa de forma cotidiana también, no es algo como, no vamos a reinventar la pólvora con esto, pero nosotros siempre tenemos ideas espontáneas en todo momento y siempre algunas las consideramos y otras las ignoramos, ¿ok? Entonces, una idea puede deberse a algún estímulo, ¿cierto? De qué ropa voy a usar, de que se me ocurrió una nueva forma para solucionar un experimento, etcétera. Eso se va a combinar con una idea 2, con otro estímulo, con una idea 3, y eso va a generar entonces una divergencia de trayectorias, ¿ok? Pensándola como en la espontaneidad, o sea, como las cosas que están ocurriendo dentro de la cabeza para poder llegar a una idea. Entonces, esta es la portada. Bueno, se ve de otro color, pero es la misma portada. Lo interesante entonces es que, ok, me contrataron para hacer una portada que tiene que concursar y ganar para hacer portada en Neuron. Entonces, lo primero que hago es, bueno, ¿qué es Neuron? ¿Okay? Sé que es la revista de neurociencia y sé que tiene esas características, pero imaginemos que no conocemos esta revista. Entonces, voy a Neuron y me meto principalmente a sus portadas. ¿Ok? Si se dan cuenta, dentro de las portadas de Neuron, que elegí acá al azar simplemente, veo que características es, por ejemplo, el cuerpo humano, manos, poses, personajes, etcétera, pero también un público femenino, ¿ok? O los personajes tienden a ser personajes femeninos. Investigadoras, por ejemplo, acá los reflejos, las portadas de Neuron son hermosísimas también, vamos a encontrar que hay de todo tipo, acá un mapa, por ejemplo, acá las bailarinas, son ilustraciones súper conceptuales, ¿ok? Eso es lo interesante de Neuron. A veces son súper directas y otras son mucho más compleja. Por ejemplo, esta de las manos es tan sencillo y simple, pero a la vez es tan hermoso, por ejemplo, de que estos hilos cuando uno jugaba con lana, por ejemplo, en realidad son distintos tipos de neuronas o poblaciones de neuronas. O por ejemplo acá también, que sería como distintos tipos de redes. O acá, que serían personajes, una personaje como más bien del mundo griego también, y acá serían como ramificaciones neuronales. Puede ser, no sé, una célula de Purkinje, no sé. Y lo mismo acá. En fin, todo gira en torno a las neuronas. Entonces, bueno, me pasan el artículo o el manuscrito ya una vez aceptado. Cuando el artículo es aceptado, tienen una ventana de 2 a 3 semanas probablemente para hacer la ilustración. Entonces, es una ventana, un espacio bastante prudente para hacer este tipo de ilustraciones. Distinto es cuando a ese uno lo contratan y el trabajo es para ayer, tiene uno un par de días para poder desarrollar la propuesta. En ese caso, ahí uno tiene que ver los costos
y considerar todo eso antes de desarrollar la figura, ¿no? Bueno, entonces, este es el artículo en sí. Habla entonces, por ejemplo, de un polifosfato inorgánico, ¿ok? De hecho, la autora de este artículo, la jefa del laboratorio, que es la profesora Brigitte Van Sunder, ella siempre habla de las cadenas de polifosfato. No sé si lo dice en el artículo, pero me lo presentó así. No, estas son cadenas de polifosfato que se liberan y generan toxicidad en las motoneuronas, principalmente asociada a la enfermedad que sería la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? O la ALS en inglés. Y esta es liberada por los astrocitos. Entonces, tenemos cadenas de polifosfato que se liberan desde el astrocito hacia la neurona y generan toxicidad y muerte neuronal. ¿Ok? Ese sería como el esquema a grandes rasgos. Entonces, lo que uno tiene que tomar acá es el concepto. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto es que, como siempre se mencionaba, el tema de las cadenas es un concepto bastante fuerte. Entonces, es fácil de poder ilustrarlo. Entonces, siempre se quedó esa primera idea o ese primer estímulo. ¿Ok? Que sería entonces encadenar. De ahí entonces nace el concepto de toxicidad. Sería muerte neuronal en la neurona. Estos son como súper dibujos siempre para como jugar con la explicación, pero se entiende. Entonces, y esto produce una tragedia. ¿Ya? Y de ahí nace el concepto o el famoso espontaneidad. Estímulo, cadena, tragedia griega, y ahí dije, ah, ya. Ahí se me ocurrió la idea de, por ejemplo, la tragedia griega de Andrómeda. ¿Cierto? La pintura o la mitología griega. Y de ahí nace entonces el estilo, por ejemplo, Art Nouveau. Ya, voy a jugar con este estilo de Art Nouveau. Y así entonces uno va desarrollando la ilustración. Si se dan cuenta, no es un paso lineal esto. Son ramificaciones de ideas que uno va desarrollando en el bosquejo. Y ese bosquejo uno se lo presenta al autor o a la jefa del laboratorio en este caso, y me va a decir, sí, Felipe, démosle con esta figura o no, sabes que hagamos correcciones y cosas así. Eso también es un consejo de vida en el mundo de la ilustración. Nunca entreguen el trabajo 100% listo. Entreguen fases de trabajo, porque siempre van a haber correcciones o modificaciones. Y es más fácil modificar bosquejos que modificar una ilustración completa. Bueno, entonces tenemos la figura, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un personaje femenino. Estamos como justo jugando con Neuron, entonces necesitamos que esta revista gane. Aprovechemos entonces este análisis o este estudio, ¿ok? Pensemos como científicos. Entonces, el personaje en sí va a representar, vamos a tener acá, el personaje va a representar la motoneurona, ¿ok? Si se dan cuenta, tiene distintos tipos de colores, del verde hacia el café. Entonces ahí se produce lo que es la neurodegeneración. Se está secando el vestido porque está lleno de plantas, por así decirlo, ¿ok? Entonces lo interesante es que hay flores, detalles, por ejemplo, el vestido también tiene los dibujos de la motoneurona. Son detalles súper simples que en realidad no se van a ver quizá en la portada, pero a la investigadora le puede servir para hacer una charla al respecto. O si quiere imprimirse una polera con eso, también, un polerón, no sé, una camisa. Entonces aquí podemos ver cómo se está secando eso, ¿ok? Se van cayendo hojas y detalles por el estilo. Ay, no sé, no se cortó la animación. Bueno, se lo explico así, no importa. Lo otro también es que tenemos las cadenas de polifosfato que están enganchados en la muñeca del personaje, ¿ok? Esto sería el famoso polifosfato con su estructura. Y lo mismo acá, que tenemos que la roca en realidad no es una roca simplemente, sino que también es el astrocito, ¿ok? Entonces, esta célula del astrocito sería parte de la roca que está liberando los polifosfatos y está encadenando entonces a la motoneurona o el personaje. Entonces, así va ocurriendo el proceso de neurodegeneración. Y finalmente, en la pintura griega, o la pintura más bien de la interpretación de la mitología, como que la ponen una roca frente al mar o cercana al mar, y en este caso, en vez del mar, hacemos entonces de que es una motoneurona que está conectada al músculo, y en vez de mar, ponemos fibra muscular. Entonces, así el dibujo se conecta. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, es un proceso que se va armando. No es como que a uno le nace la idea de la nada y la comienza a desarrollar. Las portadas son así, requieren ese trabajo extra, ¿ok? Pero también, cuando resulta, es genial, porque en realidad uno puede tener su propia portada, pero las otras veces cuando es rechazada ya es como que va a depender mucho también de que otras ilustraciones pueden ser mucho más originales o creativas. Ahí justo se cortó. Bueno. Finalmente, entonces, tenemos el campo también de las infografías, que también son ilustraciones científicas. Y esta es la parte más divulgativa, que esta es la parte que le gusta más a todo el mundo, ¿ok? Poder como entender o explicar dichos procesos. Entonces van a ver infografías para explicar lo que ustedes quieran en realidad, o lo que realmente les interese. En este caso son trabajos a los que me han contratado, pero por ejemplo, es que es un acuífero. Si se dan cuenta, el uso del color, la tipografía, y además, si se dan cuenta, como que uno puede trazar a veces una línea imaginaria en la misma ilustración. Y esto es porque en redes sociales está
dividida estilo carrusel para Instagram, por ejemplo. Entonces eso hace que sea mucho mejor recibida la información y la gente le guste y pueda difundirse mejor, tener mejor alcance, etcétera. O puedo tomar y hacer un reel quizás con las imágenes que se vayan desplazando, etcétera, ¿ok? Todo resulta súper interesante, ya que la infografía probablemente es como el arte de poder divulgar conocimiento de mejor manera en redes sociales, o por lo menos como me resulta a mí. Siento que una infografía siempre es muy bien recibida. ¿M? Y va a depender del tema, por ejemplo. Acá, cómo los elefantes perdieron sus colmillos en una población de elefantes, qué es la evolución, cómo las serpientes perdieron sus extremidades, etcétera. Si se dan cuenta, las infografías ya son más detalles de dibujo. No es tanto como la ilustración científica, que son más como figuras geométricas que tienen distintas formas. En este caso ya hay que aplicar la ilustración en sí, ¿ok? Pero es porque el público necesita información que es mucho más atractiva. Y lo otro, eh, las infografías tienden, yo creo, a parecerse más a las portadas que a la ilustración científica en sí, porque la portada uno puede transmitir una idea y en las infografías es muy parecido. Entre más información yo pueda construir la infografía, va a resultar más complejo. Entonces, como consejo a los que les gusta la ilustración a las hacer infografías, traten de sintetizarlo en un tema, en una definición. Con eso basta y sobra. Una infografía con 50 palabras es más que suficiente para poder hacerla. Si tienen 100 palabras, bueno, divídanla en dos. Parte uno, parte 2, y así van reorganizando mejor la información. Eso también funciona muy bien. ¿M? Tenemos el caso de la pandemia también, que también fue exactamente lo mismo, por partes, y se subdividen también en más partes. Porque la idea es que esté como la información completa para, por si alguien quiere imprimirla y usarla en un colegio, o si alguien la quiere ver en redes sociales y esté dividida. Este caso fue los virus respiratorios del año pasado. Si se dan cuenta, acá tenía un estilo de dibujo, acá cambió, y es porque uno va, entre más, perdón, entre más va dibujando, en realidad va mejorando sus técnicas, ¿no? Así esto es como bien simple, uno no nace dibujando y nace a la primera dibujando, esto es mucho entrenamiento. Yo lamentablemente perdí mis primeras ilustraciones en el 2012, 2013. Quedan ilustraciones muy feas, pero era como por donde uno empieza, entonces hay que sentirse orgulloso por eso, ¿ok? Entonces, a los que están recién comenzando, esto es solamente perseverancia, ¿ok? Practicar, 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 aprender, si quieren tomar algún curso de ilustración, no necesariamente tiene que ser ilustración científica, tiene que ser con alguna herramienta que les guste, aprender lo básico y así empezar a desarrollar, publicar sus ilustraciones, por ejemplo, colocar una firma, etc. Y bueno, son ilustraciones también de este año, que es lo mismo, son más bien de anatomía, por ejemplo, tipo estilo meme, en este caso, que sería como con personajes. Acá también van distintos tipos de personajes. Y si se las muestro así completas es porque es la versión como para imprimir. Pero en redes sociales va a estar dividida. O sea, por ejemplo, pueden meterse a mi cuenta, que es biólogo ilustrador, y van a ver que están como por partes. Entonces así uno le pone una canción de fondo, es más atractivo, más interactivo. Lo mismo también de los noveles, perdón. El del nitroplasto, que es una infografía que le fue súper bien, lo mismo. La publicación salió una semana y a la semana siguiente ya tenía la infografía lista. Eso sí, tuve que buscar probablemente extractos del paper porque no tuve acceso al paper completo. Por esa razón el personaje no está dibujado anatómicamente con todos los detalles que podría tener el nitroplasto. Entonces ahí quedé como quizá un poco cojo. Pero lo interesante de eso es que esta misma infografía puedo darle una continuación. Entonces, si tengo acceso a ese paper, puedo ya ver la microscopía electrónica y hacer quizás una anatomía del nitroplasto. Entonces, así puedo generar mejor interactividad con mi audiencia o con mi comunidad. ¿Mm? Bueno, y acá la sinapsis también, que eso es lo otro. A veces en la divulgación uno quiere como explicar el último evento de lo que ha ocurrido, pero a veces uno se salta pasos previos que son realmente importantes. Casi siempre uno habla de la sinapsis, por ejemplo, ya que la sinapsis química, aquí y allá, y la sinapsis eléctrica, por ejemplo, o la unión neuromuscular, o como en este caso, de qué es la sinapsis, de dónde viene el nombre, ¿ok? ¿Es un nombre que siempre existió o es una combinación como en este caso? Y la ilustración o la infografía, lo único que cuenta es de dónde viene la sinapsis. Existe solamente la sinapsis neuronal, está la sinapsis inmunológica también. Entonces, eso también resulta muy importante y atractivo para distintos tipos de audiencia. ¿Mm? Y como les decía, por ejemplo, sinapsis eléctrica. De hecho, cuando hice esta infografía, que también es una cosa que estoy viendo como más bien personal dentro del desarrollo de infografía, es que casi siempre uno está acostumbrado a utilizar terminologías en inglés para todo. Entonces uno dice unión de tipo gap o los gap junctions, lo clásico. Pero ¿cuál es el nombre en español así para
definir el hemicanal, que sería como los que se conectan entre en el presináptico y el postsináptico en una sinapsis eléctrica. Y claro, tuve que buscar, se llama conexona. Entonces, claro, está el conexona y están las conexinas, que serían las proteínas que participan en formar este famoso hemicanal. Entonces, también resulta súper importante tratar de valorizar quizás el español o tratar de utilizar palabras que en realidad existen en nuestro diccionario y tratar de que eso con la audiencia tenga mejor recibimiento y se entienda mejor. Porque uno dice uniones de tipo gap y es como, claro, uno como biólogo quizás diga, ah, sí, claro, los gap junctions, clásico. Pero conexona, de conectar, de conexión, tiene sentido. ¿Ok? Por lo tanto, el uso de las palabras siento que puede resultar importante a la hora de poder hacer infografías y tomar ese tipo de conocimiento de contenido. Y bueno, acá está la unión neuromuscular, por ejemplo, ya la anatomía. Aquí ya es la ilustración la que tiene que robarse un poco más la película con el uso del color, ¿ok? Tiene que llamar mucho más la atención. Y por lo mismo, entonces, el desarrollo de personajes, expresiones también, también no son las grandes expresiones como si fuese un cómic o, claro, una animación estilo anime, por ejemplo, de arte japonés, sino que son círculos y expresiones simples, pero que van apoyando este tipo de construcción. Memes también, ¿por qué no cómics en realidad? Si se dan cuenta, el gato científico es como humor así del año uno, pero en realidad lo interesante es que hay como elementos de un laboratorio. Entonces, por ejemplo, hay micropipetas, hay Eppendorf, computadores, vasos precipitados, el gato tiene un delantal, no sé. Son cosas que también hay gente que le gusta eso, y audiencia, ¿ok? También eso puede ayudar mucho. Y también lo otro que es súper importante, encuentro yo, es que está bien, uno hace comunicación científica, pero en realidad tiene que pensar que está la parte muy racional científica, pero está conectado también con lo humano, o con esa parte no tan racional, por así decirlo. Entonces, yo creo que para comunicar en ciencia resulta súper importante que no es solamente escupir y lanzar datos, ¿ok? Para eso tenemos, no sé, inteligencia artificial hoy en día. Hoy en día lo que tenemos que hacer es construir una historia y una historia que genere cierta empatía con el del frente, ¿ok? Si no, no le va a interesar el tema. Entonces, yo creo que resulta muy importante hoy en día que comunicar ciencias de todas las áreas no solamente involucra jugar con el asombro, que es importante, sino que también empatizar y tratar de generar esa conexión con el otro. Por esa razón siento que el uso de estos cómics, por ejemplo, o de ilustraciones en general, que transmiten emociones o ese tipo de conocimiento, permite que sea mejor recibida la información. Que no sea como, claro, un libro de biología en este caso, que está toda la información para leer. Entonces, siento que la divulgación debería también tomar a veces ese tipo de contenidos, ¿ok? Y bueno, más allá de los límites, es como el diseño del libro en realidad, que sería como ya lo top de lo top, que el libro en sí es la construcción ya que involucra todo en realidad. Portadas, ilustraciones, storytelling, por ejemplo, texto, empatizar con la audiencia, si es un libro divulgativo. Entonces, son como decía Carl Sagan, son como verdaderas máquinas de tiempo en realidad. De que podamos leer a alguien de una persona que puede haber muerto hace cientos de años y aún así podemos como en nuestras mentes escuchar esas voces, ¿ok? Por así decirlo. Entonces, creo que el libro tiene esa característica, que no sé si otro elemento, otro dispositivo pueda generarlo. Por esa razón siento que la comunicación desde el libro hace que la persona que está leyendo el libro o la interpretación que esa persona pueda generar del libro es muy distinta de la persona que está al lado también leyendo el mismo libro. ¿Ok? Siento que tiene esa otra característica. Por esa razón siento que el diseño de libros o de libros de divulgación tienen como que, no sé, como que son mucho más importantes también a la hora de comunicar ciencia. Entonces, por ejemplo, hay libros que son o diseñados que es el mismo fenómeno, o sea, portada, el índice, las características, el uso de tipografía, el uso del color. Por ejemplo, acá en el caso de Bacterias, que es un libro, uno de los primeros que hice hace un tiempo atrás, el personaje tenía que ser un personaje femenino, que era lo que me exigió el Centro de Comunicación de las Ciencias, que es de la Universidad Autónoma en Chile, aquí. Y claro, era porque se tenía que valorizar, por ejemplo, el rol de la mujer en la ciencia. Y en este caso, una niña que estuviera mirando al horizonte o mirando hacia arriba, como en el asombro, tenía que ser, en vez de, no sé, un personaje más neutro. Y por lo mismo, entonces, ya tiene una personalidad el libro. Lo mismo acá. Las bacterias, ¿por qué me enferman? Está como en rojo y la portada también, o sea, el fondo. ¿Ok? Puede ser como el medio que nos amenaza, por ejemplo, como una patología o una enfermedad. Pero también hay bacterias en nuestro interior que también son buenas, entonces se genera un contraste de colores.
ya no tengo que decirlo, pero sí lo puedo mostrar. Siento que el azul puede transmitir otro sentimiento, el azul con el blanco versus el rojo como que estando afuera. Entonces ya la portada tiene esa característica. El mismo análisis que vimos de Neuron, acá es exactamente lo mismo, ¿ok? En el caso de virus era quizás más directo, era como ya dibujar un virus, fin, ¿ok? Y los colores, y claro, es un libro hermano también de este otro libro, y por lo mismo tenía que mantener cierto diseño más o menos consolidado. Libro de evolución, lo mismo, el árbol evolutivo, pero en realidad las especies que están acá son las que se ven en el libro. Por esa razón están como subidas en el árbol. Y energías que mueven el mundo, claro, es un libro más bien más bien como de iconos o de elementos gráficos no tan detallados en su dibujo. Y es porque más bien era un libro funcional, entonces tiene otra característica. ¿Mm? Y bueno, este último libro ahora, que es del cerebro, también lo mismo. El título ya no es como, no sé, ponerle neurobiología celular y molecular del cerebro o del sistema nervioso central. El jardín secreto del cerebro. Es lo que les decía de empatizar con la audiencia o de empatizar con el público. Además, una pequeña bajada, un libro ilustrado. Entonces, es recibido de otra manera. Y por lo tanto, el libro también lo mismo. Si bien son como las infografías o las ilustraciones que hago, por ejemplo, en redes sociales, el contenido se transmite de otra manera, hay flechas, hay informaciones, cosas así. No es con personajes este libro es más bien orientado a cosas que hay en el sistema nervioso central. De hecho, bueno, habla también de las células de Schwann por un lado, pero está enfocado 100% como desde el punto de vista anatómico celular y de otros procesos más complejos como neurogénesis, barrera hematoencefálica, unión neuromuscular, en fin. Pero, por ejemplo, en este libro hay cosas que están en los libros académicos, pero no aparecen en general en los libros de neuro. El caso, por ejemplo, de las espinas dendríticas, que son las que descubrió Cajal hace más de 100 años atrás, que en algunos tipos de sinapsis o en algunos tipos de neuronas, sobre todo en el hipocampo, hay neuronas que tienen, en sus dendritas tienen espinas dendríticas que se llaman, que son las zonas del punto de contacto entre el presináptico y las espinas. Y estas espinas pueden madurar, crecer, achicarse, etc. Entonces tienen forma de filopodio, delgada, forma corta, forma de hongo, forma de copa. Lo interesante es que, claro, estos nombres uno no está acostumbrado a familiarizarse porque están en inglés siempre. Entonces hay que buscar esas palabras, releerlas, estar en lo correcto si realmente se dicen así. Pero eso ayuda también a tratar de entender o empatizar de mejor manera con audiencias que están recién experimentando o aprendiendo de este tema. Entonces no es lo mismo decirle, no, que una forma de mushroom, la típica forma de hongo en inglés. Entonces, no sé, siento que tratar de generar como ese tipo de contenido basándolo en el español o cualquier tipo de lengua, pero que sea más bien, que genera cierta territorialidad, por así decirlo, o identidad con el entorno, hace que sea también mejormente recibido. Y finalmente, datos o como para poder como a los que les interesa la ilustración científica o quieran desarrollarse en ella, o sea, ya se están desarrollando en ella, que es como parte de lo que uno va aprendiendo también acá en este mundo. eh, yo creo que es importante considerar que hay que definir tu marca como ilustrador o ilustradora o diseñadora en ciencia o data visualization o diseñadora informática, no sé, que va a depender mucho de ustedes, pero tienen que definir un nombre, ya sea su propio nombre, es un seudónimo, si van a generar una empresa, el nombre de la empresa, etcétera, ¿ok? Y eso también es súper importante. Lo otro es que tienen que hacer una cuenta en redes sociales, les guste o no. Yo personalmente, yo no tengo cuenta en red social. O sea, creo que tengo una de Facebook que es como mía, pero nunca me meto en esa cuenta. Y cuentas mías en redes sociales es biólogo ilustrador, pero tampoco es mi cuenta personal, es mi cuenta de trabajo. Entonces, tienen que ver que si van a tener una cuenta de ilustración, que sea una cuenta 100% de trabajo. ¿Ok? Ahí van a subir sus trabajos, sus avances, si quieren preguntarle a su audiencia si les gusta tal cosa o no, si se ganaron una ilustración publicada en tal revista, y felices si serán una portada, por ejemplo, y publicarla y contar sobre ello, pero desde el punto de vista profesional, es una cuenta 100% profesional. Pero eso ayuda a que favorezcan el engagement, el alcance, y eso les permite entonces que alguna persona que necesita una ilustración los pueda contratar. ¿Ok? Entonces eso también es súper importante. Y también lo otro, participar y crear comunidad, en el sentido de que asociarse con otros ilustradores, ver desafíos, podcasts, charlas, conversatorios, lo que ustedes quieran, ¿ok? Y lo otro también es si, la posibilidad también de crear una página web, ¿ok? Invertir en eso, donde cuenten su servicio de ilustración, charlas, libros, etcétera, ¿ok? Que eso es como un desarrollo a largo plazo. Pero inicialmente lo importante es eso, definir su marca en redes sociales y quiénes son. Y lo otro es proteger el trabajo, por ejemplo, con una firma, ¿ok? No pueden ir protegiendo como cada ilustración que van subiendo, porque si no nos quedaríamos sin dinero. Pero en ese caso lo que conviene entonces es
registrar su marca, por ejemplo, como seudónimo, que en mi caso está registrado esto. Entonces yo, por eso coloco la firma en todo. Es más que nada para protegerlo simplemente. ¿Mm? Por eso entonces resulta súper importante esto antes de empezar en el campo de la ilustración. ¿Mm? Eso fue todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Sé que no sé si me excedí con el tiempo, yo sé que era mucha información, pero quería como tratar de hablar de todo el campo de lo que significa la ilustración científica, que es como algo igual súper gigante. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, Felipe, en verdad ha estado increíble y no te has excedido para nada, más bien justo quería invitar a nuestro público, primero bueno, aplausos virtuales, agradecer mucho también a tu ponencia y también si tuvieran alguna duda, pueden abrir el micrófono levantando la mano o si no, también pueden escribirla por el chat y yo la puedo ir leyendo. Me avisan si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo también podría empezar. A ver, démosle algunos minutos mientras van tipeando. Sí, no hay problema. Y más Hola bien, Felipe. ahí está. Felipe, anda dejando Disculpe. tus redes y ahora sí empezamos con Raúl. Perfecto, Sí, hola Raúl, mucho gusto. Felipe. Hola, no, también soy biólogo, también la parte molecular, me encanta todas esas vías de señalización, pero más que todo en camarones. ¿Ok? Aquí en Ecuador todo es camarones y Sí, bueno, me gusta esa área. Yo sigo mucho la página de Paco Enguita y de Protein Imagine. Me imagino que ese tipo de imágenes son con computadora, ¿verdad? O son dibujos, digamos, como los tuyos. ¿Tienes idea? sí, sí, no, lo que pasa es que Protein Imaging es una plataforma donde uno puede introducir, por ejemplo, el código PDB y uno descarga la proteína o la estructura de proteína o la parte de la subunidad de una proteína y lo que hace uno después es aplicar, por ejemplo, ahí cambios de colores, efectos y cosas por el estilo. Entonces, en realidad es como la plataforma para poder como crear la estructura de proteína que te podría servir para una portada, por ejemplo. Pero aparte de eso, en esa plataforma lo que puedes hacer también es exportarla en un formato con fondo transparente, por ejemplo. Y ese formato lo puedes llevar a Photoshop y así también puedes aplicar otro estilo, cambiar un poco el brillo o hacer intervenciones quizás más artísticas. Pero en realidad lo que se trabaja ahí es la plataforma de Protein Imaging. Ah, ok, fíjate, yo no sabía eso. Inclusive pensé que estaban protegidas o algo así. No, 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 son plataformas completamente libres de uso. De hecho, creo que les voy a dejar el link acá de Protein Imaging, porque de repente me meto a esa página a jugar un rato, pero es súper amigable igual. Sí, sí, me gusta mucho. Me gustaría que fuera más hacia animales de cultivo, pero no. Es más hacia virus, bacterias y célula vegetal, ¿no? La Sí, plataforma. sí, es Buenísima, muy... buenísima la mm, presentación. A uno le abre un mundo de ideas de cómo preparar sus presentaciones para que sean más, que tengan más impacto a la hora de uno mostrarlas. exacto. Bueno, de hecho, algo que no había mencionado, pero lo mismo del tema de la propuesta y de la problemática y todo eso, él corre exactamente lo mismo, por ejemplo, para el caso de una presentación. ¿Qué paletas de colores voy a utilizar, por ejemplo? ¿Qué tipografía voy a utilizar que le dé consistencia a toda mi presentación? Y la presentación es exactamente lo mismo que un paper en general, es contar una historia. Entonces hay que generar cierta interacción, por así decirlo, con la audiencia para que esa información llegue de mejor manera. O que aunque sea una idea, por ejemplo, pueda interactuar con la audiencia. ¿Mm? Perfecto. Gracias, Felipe. De nada. Aquí les voy a dejar el link de la página para que lo tengan ahí presente. Muchísimas Ese es gracias, Protein. Raúl, también por la pregunta y gracias, Felipe. También, mientras tanto, mientras el grupo también se anima a hacer sus preguntas, yo tengo una duda, de hecho. Por ejemplo, eh, ¿qué tanto académicamente nos tenemos que preparar sobre un tema, especialmente si es que es algo de biología molecular o como tú mostraste que son vías metabólicas? ¿Qué tanto quizás se tiene que leer antes para después hacer una ilustración de ese tema, si es que quizás es algo muy desconocido para nosotros? Es una muy buena pregunta. Yo creo personalmente que uno nunca va a ser experto en todo. Entonces lo que necesita uno es apoyarse 100% en el grupo de investigación, al cual a uno lo contrataron para eso. Lo que pasa, como les decía, en realidad lo que uno tiene que hacer entonces es desarrollar un prototipo de figura. No me refiero a la figura 100% terminada, sino una idea o esbozo de esa figura colocando los elementos claves que necesitan los investigadores, que ellos previamente pueden entregarte
una presentación con quizás, o un PPT, por así decirlo, con la imagen, con el esquema en general, un extracto del artículo, en realidad que quieran ellos representar, el título y el abstract, en el caso de un graphical abstract, y con eso uno elabora ese proyecto, ese prototipo de figura. Después ellos van a hacer todas las revisiones. Entonces lo que uno hace en general es integrar al laboratorio en el trabajo de la ilustración. Entonces al principio suele ser de que, claro, ellos quieren la figura y listo, como que se deshacen del proyecto, pero es porque, claro, como que dicen, ah, no, es que yo no tengo habilidades creativas, que es lo primero que a uno le dicen. Pero en realidad cuando uno ya comienza como a hacerlos partícipes en el trabajo, después eligen tipografía, eligen colores y ya como que saben que pueden hacer ese tipo de proyectos. Entonces en general uno no sabe de qué consiste el tema, pero ellos van a empezar a entregarle a uno la información necesaria. Pero como decías, en realidad lo que importa en realidad es tener un poco de esa formación científica. Saber leer papers, por ejemplo. Ya si uno sabe buscar la información o leer los papers, ya es más que suficiente para decir, ah, ya, necesito esto, esto y esto. Y lo otro es ya la práctica, la experiencia, aprender de a poco, más o menos jugar con su estilo y así empezar a practicar y desarrollar figuras. Pero la información sí o sí la va a entregar el laboratorio, porque ellos son los expertos, ellos saben lo que quieren, pero el problema es que no saben cómo lograr esa figura y ahí es donde uno entra a generar las propuestas gráficas. Muchas gracias, Felipe. Y una duda adicional. ¿Cómo podemos quizás como aspirantes a ilustradores lidiar con esos grupos que quizás no son tan fáciles de trabajar, ¿no? Que quizás solamente dicen, ya quiero una ilustración, házmela, ¿no? Y ya después hablamos, ¿no? O que incluso son medio quisquillosos con el tema de que no, yo quiero que, por ejemplo, mi proteína de estudio sea igualita, o sea, con todos los bajos, con todo el guión acá, y quiere que sea sumamente preciso y no permite hacer una simplificación. Si has tenido alguna experiencia quizás trabajando con un grupo que es un poco complicado, ¿y cómo lo afrontaste? Honestamente, en mis más de 10 años, casi 12 años, no, 12 años en realidad, no, 10 años de ilustración científica, nunca he tenido ningún problema con ninguna persona del campo de la ciencia, nunca, nada. Al contrario, creo que siempre dicen que en el diseño los jefes o los clientes suelen ser como complicados. Acá en ciencia nunca me ha pasado nada de eso. Al contrario, siempre como que está esa cuota de tengo un problema, necesito que me ayuden, ¿ok? Entonces, por ese lado, yo creo que la forma en que reciben la información siempre es positiva. Entonces, no puedo contarte una experiencia así negativa porque no recuerdo haber tenido un problema con gente en ciencia en general, pero es porque previamente uno tiene que definir más o menos el sistema de trabajo. Como tú decías, necesito, por ejemplo, un cliente que una estructura de proteína con todas las características. Eso te lo va a decir. O eso va a estar en el bosquejo, ¿ok? Entonces, si yo en el bosquejo hago un dibujo de la proteína, él me va a decir, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que quiero la proteína completa. Entonces, ah, ya, perfecto. Entonces, antes de entregar el trabajo listo, uno tiene que avanzar con los avances de figura para hacer las correcciones pertinentes, porque si no, ahí comienza como el desastre. Entonces, siempre yo me acostumbré a trabajar como laboratorio. Por eso te digo, mi técnica es trabajar como si fuese un laboratorio, porque uno, a los científicos o científicas les encanta el laboratorio, y si funciona como un laboratorio, mejor todavía. Definir los plazos, lo primero, ya, no sé, por ejemplo, en mi caso, una ilustración científica se demora una semana, estoy como de plazo. En esa semana siempre les digo, en esta semana yo les voy a enviar un avance, en 2 días más, en 3 días más, 2 días, un día, lo que sea. En ese avance necesito entonces que me digan qué quieren corregir, qué quieren cambiar, qué les gusta, qué no les gusta. Me mandan después un PPT, una fotografía por WhatsApp con todo rayado, con todas las características, perfecto. Al día siguiente o 2 días más, mando un segundo avance más completo. Y así me dicen, sí, perfecto. Tercer avance y así como que se va desarrollando la figura. Entonces después, el último día de entrega, me pueden decir, ¿sabes qué? En realidad, ¿le puedes cambiar esta palabra por otra? Y simple. Por esa razón yo creo que es más que tener problemas con el investigador o la investigadora, yo creo que es el tema de completar bien los plazos. Pero eso de que tú decías de que, ah, claro, que esta proteína la quiero de tal forma, te lo tienen que decir del día cero. Esa es la clave, que te digan o que te tengan todas las cosas claras desde el comienzo. Así ayuda mucho a que el dibujo quede mejor terminado. Y a fin de cuentas, como siempre digo, la ilustración científica es un trabajo colaborativo, es un trabajo que se hace con el investigador o la investigadora. No es uno el que se la sepa toda en realidad. Entonces, cuando, como decía al comienzo de la charla, la ilustración siempre va al lado de la ciencia, es porque literal van juntos. O sea, para que se desarrolle una ilustración científica, necesitas del aporte del laboratorio. ¿Mm? Muy claro, Felipe. Tenemos una intervención de Ana.
Puedes abrir tu micro para hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias, Felipe, Hola. por la ponencia. La verdad estuvo increíble. Eh, no solamente fue súper demostrativa y explicativa, sino también bastante inspiradora. Así que gracias. De Eh, nada. Tengo dos preguntas que tal vez se relacionan un poquito. No sé qué tanto recomiendes el uso de diferentes técnicas, porque mencionas mucho lo que es la ilustración, tipo solamente utilizando vectores o usando algo un poco más como artístico, pero no sé si es que, por ejemplo, el uso de alguna imagen, alguna foto, podría apoyarse, sobre todo si, por ejemplo, es algo, no sé, botánico o de otra clase, ¿no? No sé qué recomiendas. Utilicen todas las herramientas que tengan a mano. Yo lo hago solamente por un proceso que es mucho más práctico. Por ejemplo, ¿por qué uso Illustrator? Porque yo sé que las ilustraciones en biología celular y molecular están sometidas a constantes correcciones. Entonces, si yo lo hiciese, por ejemplo, como Gutzel, por ejemplo, en acuarela, y me digan, ¿sabes qué? En realidad no es esa proteína ahora. Te sale un paper y la proteína ahora se llama tanto y tiene, no sé, una cola así de, un terminal que es mucho más largo. Entonces tengo que borrar y hacer todo de nuevo. Por esa razón lo hago desde el punto de vista práctico. Además que la forma o en el formato en que se manda en Illustrator es mucho más cómodo, porque no sufre cambios por píxeles, por ejemplo. La imagen nunca se va a pixelar. Entonces, ocupo Illustrator por eso. Además que puedo insertar textos, y puedo insertar fotografías, puedo hacer los gráficos en Illustrator, de hecho, que es también otra ventaja. De hecho, otro trabajo dentro del mundo de los ilustradores es hacer las figuras de paper. Es como que hace poco un profe, me acuerdo, un profe de Harvard, me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Necesito esta figura. Porque la revista, que es una revista en Science, me dijo, ¿sabes qué? Necesitan este formato específico. Entonces, las figuras, todas en Illustrator, divididas en capas, cada capa tiene capa texto, las imágenes me las pasaron, rearmé las imágenes, me pasaron los gráficos que ya estaban diseñados en PDF, entonces es convertir a vector simplemente. Títulos gráficos, no se alteran, simplemente se cambia el color del gráfico o de la letra, nada más que eso. Pero por esa razón es más práctico Illustrator. Y como tú dices, la fotografía va a tener un valor incalculable. Por ejemplo, si es de botánica, o que son las más grandes de todas y las mejores y las más hermosas, que son las de microscopía electrónica, que es muy difícil ganarle a la microscopía electrónica. De hecho, yo creo que lo más difícil es ganarle a un dinosaurio y a una microscopía electrónica. Tú ves una portada de un dinosaurio y no tienes cómo ganarle, es imposible. Pero por ese lado conviene todo lo que tengas. Si tienes, eso sí, si son fotografías tuyas, tienes derechos de uso sobre esa imagen, entonces podrías ocuparla sin problema. Pero si ocupas una imagen por internet así suelta, podrías tener problemas de copyright y de derechos de uso. Entonces, lo único recomendable te diría, es una imagen tuya, úsala con toda la libertad. De hecho, hay portadas que son fotografías simplemente, también, hay de todo. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Y la otra De pregunta que nada. tal vez es justamente eso, ¿no? Muchas veces nos guiamos de lo externo o nos inspiramos bastante en la naturaleza para poder crear nuevas ideas, pero justamente cuando nos mostraste estas ideas o estas portadas de revistas, es muy como creativo, ya un poco abstracto, un poco bizarro, entonces no sé qué consejo das justamente para aterrizar este tipo de ideas en base a algo tan teórico, ¿no? O algo incluso hipotético, porque muchas veces hay hipótesis cuando salen de los papers. En ese caso te diría todo lo contrario, en vez de aterrizar, por ejemplo, el caso de las portadas es sacar la cabeza de la caja científica. Tienes que estar fuera de esa caja, porque lo que hace es coartarte. O sea, si es un paper, es una publicación científica, ahí digo, por supuesto, hay que estar 100% centrado y pensar racionalmente en todo el evento. Pero si estás pensando en una portada, va a depender, en primer grado, del tipo de revista a la que va. Por ejemplo, si es una microscopía electrónica o es una inmunofluorescencia, claro, Nature Cell Biology, perfecto. Pero si tú quieres hacer una fotografía conceptual de un paisaje, y ese paisaje para ti representa, no sé, ya la interacción de los hongos con las plantas, pero en realidad es simplemente un concepto, puede ir fácilmente a una portada de revista que tenga esas características. Pero en ese caso es todo lo contrario. Tienes que no coartarte, tienes que dejar que fluya la idea. Porque puede que esa idea se transforme en una portada y después tú quieras hacer divulgación y ese concepto puede transformarse en un cuento, en una historia, puede hacer un cuento sobre eso, literal, un cuento para niños, por ejemplo, sobre ese evento. En fin, si es divulgación, portadas, absoluta libertad. Si es gráfica, el abstract y cosas científicas, hay que cuadrarse con lo que significaría el contenido gráfico
y si son, por ejemplo, ilustraciones ya de papers o también, el único grado de libertad sería, por ejemplo, jugar con las flechas, los colores o cómo integrar la información. Pero de ahí a como hacer algo más creativo, yo creo que puede ser un problema. Pero serían como esos los grados de límite simplemente. Ok, muchísimas gracias. Nada. Gracias, Felipe. Y también tenemos una duda de Ro, que pregunta sobre los programas que se pueden utilizar entre versiones de uso gratuito como Inkspace y otros. ¿Cuáles recomendarías? ¿Krita u otro? ¿O si Inkspace es la opción más completa frente a Illustrator? Sí, o sea, Inkscape que yo conozca como versión gratuita es la más completa frente a Illustrator, pero honestamente, sí, para empezar como herramientas de exploración, pueden trabajar tranquilamente con Inkscape. Krita también es un buen programa para hacer ese tipo de dibujos tipo portada, por ejemplo. Es como más bien de pintura digital, que es más bien de los píxeles. Pero ilustraciones para papers, así de artículos científicos, tiene que ser Inkscape. Ahora, si se quieren dedicar a eso y quieren invertir, el salto de Inkscape a Illustrator es grande en ese sentido. Illustrator es demasiado eficiente. Lamentablemente, como que es el programa que me permite, por ejemplo, realizar todos los cambios, hacer todas las figuras, los formatos para exportar. En una sola hoja puedo tener, por ejemplo, todas las figuras de un paper y trabajarlas tranquilamente si tengo que hacer ese tipo de trabajo, en fin. Pero sí, como medida exploratoria para empezar como uso gratuito y quieran como, esto funciona así. Inkscape, Krita, creo que son los mejores. Para tablet, también hay algunos programas para tablet, tendría que buscar, pero creo que uno es Adobe Fresco, si no me equivoco. Sketchbook es un programa también que funciona bien. Si tienen iPad, a los que tengan un iPad y dicen, pero es que Procreate no es caro, creo que Procreate ahora está como a $11, y se paga una sola vez y nada más. Ese programa lo hace todo. La inversión, sí, en ese caso sería invertir en el tablet y probablemente en el lápiz, pero también se puede dibujar sin el lápiz si quieren. Pero si tienen un iPad, podrían también explorar la idea del uso de Procreate o Sketchbook, que es un programa gratuito. Ok, muchísimas gracias, Felipe. Y por último, ya para ir cerrando, creo que nos hemos animado todos mucho con esta ponencia. No sé si tienes a tu alcance quizás algunas páginas web o algunas oportunidades de cursos, ¿no? De ilustración científica. Creo que el mes pasado justo abriste uno, ¿no? De curso de ilustración Sí. científica. No sé si lo vas a volver a repetir o si tienes dentro de tus contactos a alguien que también se dedica a ello, que esté dispuesto a enseñar, ¿no? Para aquellos todos acá que nos hemos quedado con las ganas de aprender más. Sí, no, de hecho, en octubre vamos a lanzar el curso, de hecho. O sea, lo que pasa es que lo vamos a hacer no tan presencial, ahora lo vamos a hacer completamente todo online, que va a ser uno de Procreate y otro de Illustrator, ¿ok? Para que ahí como que decidan qué programa les gusta o les acomoda más, pero ya va a ser 100% online, asincrónico, así ya pueden tomarlo en cualquier momento o revisarlo bajo cualquier circunstancia. Y creo que son esos dos cursos. De ahora, durante septiembre, que yo sepa, no conozco todavía cursos de ilustración, pero si quieren empezar solamente a dibujar o a ilustrar, pueden buscar tutoriales en internet, por ejemplo, pensando en Procreate, por ejemplo, Illustrator, o simplemente ir viendo cómo se van desarrollando los dibujos. También en redes sociales o en Instagram van a encontrar cuentas que se encargan de explicar como tips y distintos tipos de detalles. Pero yo creo que antes de lanzarse a trabajar con el programa, tienen que pensar como las herramientas básicas de establecer su bosquejo, su problemática y empezar a dibujar y bosquejar en papel y lápiz simplemente, para como hacerse ideas de lo que realmente quieren hacer. Y si se quieren dedicar a tal tipo de ilustración, pensar una cuenta en redes sociales, empezar a subir ese tipo de contenido, alcance, quizás hablar de su experiencia. Tienen que utilizar mucho las redes sociales, porque eso permite que su información se difunda de mejor manera. Y otro consejo que si se van a dedicar a la ilustración científica, tienen que cobrar por sus dibujos. Nunca trabajen gratis. Ese es un consejo de vida, ¿ok? Yo sé que a los científicos, o por lo menos en mi caso, o por lo menos el caso en Chile, pasa de que hablar de plata a veces resulta un poco complicado porque uno hace las cosas por amor a la ciencia, pero acá no. Ya todo tiene un costo. Entonces es súper importante que cobren realmente cuánto les cuesta hacer ese dibujo, ¿ok? Establecer un rango de precio, etc. De hecho, bueno, tienen mis cuentas, entonces si quieren dedicarse a la ilustración científica, ahí pueden, preguntarme cualquier duda también. Por eso lado también no hay problema.
Ok, muchísimas gracias, Felipe. Justo ahorita por el chat estoy mandando tus dos cuentas de Instagram, así como la cuenta de Ah, Biomi. perfecto. Sí, para aquellos que aún no nos siguen, en realidad es un puntazo seguir a Felipe, tus ilustraciones son lindísimas y bueno, estaremos Muchas gracias. que todos acá atentos al curso en octubre, ¿cierto? Exacto. En octubre comenzamos con los dos cursos, o uno de ellos, pero vamos, yo creo, van a ser los dos, yo creo. No hay problema por eso. Ujú. Ok, entonces estate seguro que quizás algunos de acá estaremos inscritos y incluso en otra ocasión nos podremos ver. Así, Claro, sí, por bueno, supuesto. como no hay más dudas, procedemos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todos y todas que han atendido. De nuevo, muchísimas gracias, Felipe. Ha sido sumamente inspirador y esperamos vernos en alguna otra ocasión. Hasta luego. Claro, muchas gracias y hasta Gracias, luego. Que gracias, estés súper Felipe. bien. Tremendo talento. Gracias. Felicito. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.